leí una cita, un pensamiento, por alguien que dice, no te preocupes acerca del futuro. Una buena recomendación, ¿no? Y sin embargo, siempre estamos preocupándonos por el futuro. No te preocupes acerca del futuro. El presente es lo que ahora importa. El futuro pronto será presente. Y el presente pronto será el pasado. Es una buena recomendación de que en realidad es el presente en el cual vivimos. Y sin embargo, sabemos que hay una relación entre el presente y el futuro, porque lo que ahora hacemos o no hacemos, de una forma u otra va a afectar el futuro. Otra persona dijo, el problema con el futuro es que llega antes de que estemos listos. Bueno, el Señor quiere que estemos listos para el futuro. Y en efecto, el Señor nos habla, nos dice algo acerca del futuro. No necesariamente qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que quisiéramos saber, qué es lo que la mayoría de la gente quisiera saber. Pero sí nos dice suficiente del futuro en lo que se refiere a lo que cuenta, la eternidad. Y nos deja saber, como vimos en los primeros 14 versículos de este capítulo de Daniel 7, que Él está en control de la historia. Es Él quien sabe cómo es que se va a desarrollando la historia, la cual desde luego, hasta donde nosotros podemos entenderla humanamente, está en manos, como nosotros y como la mayoría de la gente lo entiende, en manos de gobernantes, en manos de personas que tienen autoridad en los diversos países. Pero al fin y al cabo, en última instancia, es el Señor quien está en control. Ahora, en lo que se refiere al futuro, hay mucha especulación. Y eso es lo que el Señor desea que evitemos. Que no estemos pensando que las cosas se van a desarrollar de alguna forma u otra según nuestra propia evaluación. Daniel estaba en Babilonia y había estado ya ahí por un buen número de años, desde que había llegado aproximadamente teniendo 19 años hasta ahora, estos momentos que ya pasaba los 85. Y obviamente algo importante para él era los cautivos, su pueblo que estaba allí en Babilonia. Y seguramente pasó por su corazón, su mente, pasó la pregunta, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Como una persona que conocía la ley, así como también los escritos de los profetas, muy claramente vamos a ver eso en el capítulo 9. Él leía lo que ya estaba escrito de los profetas. Entonces él tenía una buena idea y seguramente confiaba en que Dios iba a realizar sus promesas que había hecho desde tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Señor quiere darle a entender
no solo lo que habría de suceder en forma inmediata en los próximos siglos, que como ya vimos, comenzó con el desarrollo del poderío humano en esa área con el Imperio Babilonio, para ser seguido por el Imperio Persa y luego el Imperio Griego y después el Imperio Romano. Y el Señor se proyecta en esta visión que le da a Daniel a tiempos que aún desde nuestro punto de vista hoy son futuros, que no se han llevado a cabo. Pues vemos la visión en esos primeros, valga la redundancia, vemos la visión. Hemos leído el relato de Daniel en cuanto a lo que él vio, a lo que percibió en su mente con el sueño y la visión que el Señor le dio. Versículos 1 al 14. En el versículo 15, en vista de todo lo que él ha podido observar, dice, versículo 15, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. ¿Y quién no se sentiría así después de tener esta visión de cuatro bestias que representaban todas estas difíciles circunstancias y situaciones para el futuro? Particularmente, como vamos a ver dentro de unos minutos, esa bestia número 4. El versículo 16, entonces dice, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. En estos primeros versículos, bueno, regresemos y leamos lo que hemos verbalizado aquí como la aplicación del resumen de la interpretación de esa visión. La aplicación es que deseando entender el mensaje, y eso ya lo vimos, en el sentido de que en el versículo 16, Daniel se acerca a alguien para que le interprete, le dé a conocer qué es lo que esto significa. Entonces, deseando entender el mensaje de Dios, acudamos a quien verdaderamente puede ayudarnos y sepamos que no todo será claramente definido. Eso es lo que no nos gusta. Quisiéramos tener el entendimiento de todo detalle, hasta lo último. Pero no es así. Sepamos que no todo será claramente definido para que no especulemos acerca de lo que todavía está por cumplirse en el futuro. El Señor no quiere que especulemos, que tengamos una idea acerca de esto y una idea acerca de lo otro. Eso lo vamos a ver a través de estos versículos. El primer principio que tenemos aquí es que expongamos nuestras inquietudes acerca de la revelación de Dios a quien sabemos que verdaderamente sirve a Dios. Se le turbó el espíritu en el versículo 15 por todo lo que vio. Ahora, él pasa en vista de esa inquietud que le ha llegado a su interior y a su mente. En vista de eso, él dice que se acerca a uno de los que estaban allí de pie. ¿A quién se refiere? Bueno,
Eso es una referencia a lo que encontramos en el versículo 10, cuando se nos presenta una escena celestial. En el versículo 9 se habló de que se estableció el Señor echa los tronos hacia un lado para juzgarlos, Él se sienta en su trono y luego en el versículo 10 del trono un río de fuego corría. Y luego noten, miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Noten, estaban en pie delante de él. De manera que a esos que él pudo observar en esa escena celestial, él en la visión viene a ser un participante, dirigiéndose a uno de estos que están en pie. Ahora bien, la expresión estar de pie delante de alguien en la Biblia significa servir. De manera que el pensamiento donde dicen miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, es lo que llamamos un paralelismo. Es decir, que lo que se dice en la primera parte es básicamente lo mismo con diferentes palabras que la segunda parte. Estar de pie delante de él es servirle. De manera que esta gran multitud que ni se puede contar, están ahí sirviendo al Señor. Y Daniel se acerca en la visión a uno de estos personajes que, por lo tanto, es un siervo de Dios y le pide a él que le explique, que le diga la verdad, la realidad de qué es lo que esto significa. Y él dice, y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Ahora, en el versículo 17 dice, comienza a hablar este siervo de Dios, explicándole a Daniel, contestando su pregunta. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. En estos dos versículos, este siervo de Dios le da un resumen, prácticamente, un resumen a Daniel del significado de todo lo que él ha observado en esta visión. No le da grandes detalles. 4 bestias son 4 reyes que se levantarán, pero en contraste a esas bestias, a esos reyes, los santos del Altísimo recibirán el reino. En otras palabras, esos reyes no van a continuar siendo reyes, sino que los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Ahora, ¿quiénes son estos santos del Altísimo? Los santos, especialmente en el Antiguo Testamento, obviamente se refieren a Israel. Es el pueblo escogido, el pueblo que Dios ha apartado, y sabemos que la palabra santo, santificar, santificación, tiene que ver con escoger, apartar a alguien o a algo para servir al Señor. Son santos porque han sido apartados. El Señor apartó, escogió a Israel para que fuera su pueblo. De manera que mayormente en el Antiguo Testamento santos son el pueblo de Israel. Sin embargo,
cuando leemos otros pasajes del Antiguo Testamento, particularmente los profetas, y tengo en mente, desde luego, Isaías, nos damos cuenta que se anticipa de que serán muchos pueblos, de que en un momento futuro que el Señor anuncia que sucederá allá mucho tiempo después de cuando los profetas están recibiendo estas enseñanzas. En ese tiempo habrán otros pueblos que también estarán sirviendo al Señor. Y el pasaje que viene siempre a la mente, creo que tal vez lo he mencionado aquí como uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, por lo que se vislumbra allí, es Isaías capítulo 2, los primeros versículos, donde se habla de ese reino cuando el centro de todo, en términos geográficos, va a ser Jerusalén, y todos los pueblos estarán diciendo: vamos a adorar al Dios de Jacob. De manera que se vislumbra que otros pueblos también vendrán a ser santos. Pero en el contexto inmediato, los santos del Altísimo vienen a ser los que son miembros del pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 19, y esto nos lleva, permítame decir algo más acerca de estos primeros versículos del 15 al 18, en el cual hemos dicho que debemos de exponer nuestras inquietudes acerca de la revelación de Dios a quien sabemos que verdaderamente sirve a Dios, siguiendo lo que Daniel hizo y aplicando eso a nuestra vida. Sabemos que no entendemos todo lo que está en estos 66 libros con tantas páginas, y seguramente no vamos a lograr entenderlo en toda nuestra vida aquí, no importa cuántas veces leamos la Biblia entera. Daniel no entendió lo que vio. Pero obviamente Daniel no iba a ir a los sabios de Babilonia para que le explicaran qué era el significado de aquello. Se dirigió a uno que era siervo de Dios, que estaba de pie sirviendo al Señor en esa escena celestial. Y ese es el problema que tenemos hoy día, que muchas personas con toda buena intención, y estoy hablando de personas que han recibido a Cristo como Salvador, que han profesado el nombre del Señor, no entendiendo algo, van a alguien que se denomina profeta, apóstol, pastor, pastora, doctor, salmista, no sé cuántas otras cosas más. La pregunta es, ¿significa que el nombre que nos atribuyamos a nosotros mismos o que nosotros llamen necesariamente indica que somos verdaderos siervos de Dios? De manera que viene aquí una gran advertencia para nosotros. Tengamos cuidado a quién le preguntamos acerca de lo que estas cosas que aquí leemos significan. Pero es precisamente por esa razón que venimos todos los domingos, para que podamos escuchar de parte de personas que no necesariamente lo saben todo,
y que puedan decir con toda seguridad, esto es lo que significa tal cosa. Pero porque el Señor les ha permitido estudiar, dedicar tiempo a las Escrituras, pensar, orar, cosas que por las ocupaciones de la mayoría de ustedes no les es posible hacer. Entonces, esa persona a quien el Señor ha llamado para que se dedique al estudio de la palabra y exponer eso, pueda enseñar e iluminar con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo en el entendimiento de lo que aquí encontramos. Tengamos cuidado a quién vamos, pero continuemos viniendo a lo que llamamos iglesia, es decir, a la congregación de aquellos que conocemos a Cristo como Salvador para estudiar la palabra. En toda la historia bíblica hubo falsos profetas y obviamente los hay hoy. Entonces, pasando a la segunda parte, al segundo punto que quisiera enfatizar, en el versículo 19 al 22, lo hemos verbalizado de esta manera, ahí en sus notas lo tienen. Siempre hay algo más que aprender de la revelación de Dios, desde la instrucción para el presente hasta lo que se espera para el futuro. Noten cómo comienza esta sección. Daniel, habiendo escuchado de parte de este siervo de Dios un resumen del significado de esa visión que el Señor le dio, ahora dice, entonces quise saber la verdad. En realidad, ese fue un resumen nada más, pero hay detalles que no se le explicaron. Y estos versículos del 19 al 22, en ellos prácticamente Daniel expone los detalles que hasta este momento él no ha entendido, preguntando acerca de ellos para que este siervo de Dios le explique el significado de ellos. Versículo 19, entonces quiso saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Básicamente, él está repitiendo en gran forma lo que ya vio, con un par de detalles que no mencionó anteriormente. En este versículo leímos esto de las garras de bronce. Eso no lo mencionó anteriormente, pero ahora quizás se ha fijado o se ha recordado lo que observó, lo que vio, y menciona las garras de bronce. En cuanto a eso, esto es sencillamente una reafirmación de la fuerza con la que esta bestia hacía pedazos, pisoteando los restos que quedaban después de devorar su presa. En el versículo 21 hay otro aspecto que él no mencionó cuando describe la visión. Y dice, bueno, saltémonos al versículo 21, puesto que el versículo 20 de alguna forma ya lo hemos leído anteriormente. Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Mencionábamos anoche que algo que le impresionó, una de las cosas que le impresionó a Daniel en cuanto a esta cuarta bestia, fue los 10 cuernos y luego ese otro cuerno que surgió, pequeño, pero que obviamente creció. Ahora, específicamente menciona este cuerno pequeño que ya ha crecido, haciendo guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos.
repitiendo algo de lo que mencionábamos hace unos momentos. En el contexto, los santos para Daniel son los escogidos, los que el Señor ha escogido como su pueblo, por lo tanto Israel. Y en estos momentos que todavía están cautivos en Babilonia, eso es lo que le concierne más que todo a él. Y dice que este cuerno hacía guerra contra los santos. Entonces Daniel está pensando en este cuerno que de alguna forma u otra va a acosar, va a atacar a los santos, su pueblo, en el contexto específico de este capítulo. Y eso viene a ser, hasta cierto punto podemos decir, preocupación, interés, inquietud para él. Y no solo eso, no solo hacía guerra contra ellos, sino que prevalecía. Esto viene a ser de mayor preocupación, porque hasta este momento Babilonia prevaleció. También Persia prevaleció. Señor, ¿habremos de continuar en esta situación? Él está preocupado por su pueblo y quiere saber qué es el significado de esto. Sin embargo, él no se queda ahí nomás porque hace referencia a lo que ya observó y que para él viene a ser alivio. Versículo 22. Hasta. Sí, veo que estos enemigos, este cuerno, va a guerrear contra mi pueblo, en el contexto, y hasta prevalecerá sobre ellos. Pero entiendo, Señor, entiendo que habrá un tiempo límite, que no va a ser hasta el final del final del final y continuarán controlando la situación, sino que hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, de manera que habrá justicia. El Señor va a intervenir y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Ya leímos algo de eso en el versículo 18, recibirán el reino, que fue parte de ese resumen que el siervo le dio a Daniel en cuanto a la interpretación. Recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. ¿En qué consiste eso de recibir el reino y poseer el reino? Creo que la idea tiene que ver con el hecho de ser favorecidos como participantes en todas las bendiciones de ese reino que será instituido en un tiempo todavía futuro. Recibir y poseer el reino tiene que ver con la participación en las bendiciones del Señor. El versículo 22, regresando a ese, es prácticamente un resumen dando cuenta del resultado de los versículos 9 al 14. Aunque Daniel deseaba entendimiento en cuanto a la cuarta bestia con sus cuernos, y aunque lo que dice el versículo 21 es preocupante para él, el 22 nos dice que el propósito o punto culminante de toda la visión, él sí lo entendió. No entendía los detalles de este cuerno en particular, y algunas de las actividades en las cuales esta bestia estaría involucrada, pero él sí entendió el propósito culminante de toda la visión.
el hecho de que en última instancia el Señor hará justicia, concediendo a los santos, en este caso nuevamente en el contexto a su pueblo, la bendición de entrar, participar y recibir las bendiciones del reino. Ahora, regresemos aquí. Dijimos que los versículos 15 al 18, Daniel recibió una interpretación resumida, pero que él quería saber más. Y por lo tanto, en los versículos 19 al 22, menciona lo que no ha entendido, esperando recibir una explicación. También nosotros, gracias al Señor, hemos entendido el mensaje del Evangelio. Hemos respondido, sabemos qué es lo que el Señor promete a los que reciben a Cristo como Salvador. Sin embargo, sepamos que siempre hay algo nuevo que aprender. Daniel había entendido algo. Veía el fin, la justicia que el Señor iba a llevar a cabo y la participación de la cual iba a hacer a su pueblo escogido. Pero hay detalles que él necesitaba aprender. Así también nosotros, mucho, gracias al Señor, con el estudio, con la lectura, con el escuchar los mensajes, mucho de lo que encontramos en la Biblia lo entendemos, pero siempre hay algo que aprender. Haber sido creyente por muchos años y haber leído la Biblia en su totalidad muchas veces está muy lejos de que podamos decir que hemos aprendido lo suficiente. ¿Queremos nosotros saber la verdad de lo que no entendemos en la Escritura? No esperemos que el Señor nos va a mandar una visión explicándola. Su revelación está completa. Ahora entonces dediquemos tiempo a estudiarla para entenderla y que afecte nuestras vidas. En tercer lugar, pasando ya a los versículos 23 al 28, donde tenemos ya una explicación adicional y más detallada por parte de este siervo de Dios para Daniel. Aquí es donde vamos a encontrar algo que va a iluminar también, no solo iluminó a Daniel, pero nos va a iluminar a nosotros en cuanto al entendimiento de esto. El principio que tenemos en estos versículos 23 al 28 es que desde cuando las profecías fueron anunciadas, hay detalles ya cumplidos, pero otros no se realizarán sino hasta tiempos finales. Estos versículos contestan la inquietud que Daniel tenía particularmente acerca de la cuarta bestia y de los cuernos. El versículo 23 dice, dijo así. ¿Quién dijo así? Bueno, el siervo del Señor, quien comenzó hablando en el versículo 17. Estas bestias enormes son tal y tal cosa. Versículo 18. Pero los santos del Altísimo, esto y lo otro. Pero como mencionábamos, 19 al 23, Daniel, en cierta forma, interrumpe diciendo que él desea saber los detalles que no se le han explicado hasta este momento. Entonces, el siervo del Señor dijo así. Continúa la explicación.
Primero el resumen y ahora los detalles. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros, perdón, de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Ahora, a raíz de que Daniel deseaba la interpretación de detalles, el siervo, suponemos que este es un ángel. Continúa y especifica que este cuarto reino, diferente de los otros, dice, devorará toda la tierra. Bueno, esto es un simbolismo, es una figura de lenguaje, porque no está hablando del globo terrestre, que esta bestia se va a devorar. La idea es los habitantes de la tierra, no la tierra en sí, sino que los habitantes de la tierra. Este reino, paralelo a lo que encontramos en el sueño de Nabucodonosor con la estatua del capítulo 2, este reino representa a Roma. Es el cuarto reino con las piernas y los pies de hierro, los pies, una combinación de hierro y de barro. Y aquí esta bestia diferente representa a Roma. Un poquito de historia. En el año 63 a.C., el general Pompeyo tomó control del territorio de Judea. En el año 48 fue derrotado por Julio César y asesinado en Egipto. A la vez, Julio César fue asesinado 4 años más tarde. Y la muerte de Julio César, en cuanto a la historia, esto es importante, historia del imperio. La muerte de Julio César puso fin a lo que se llamó la República Romana, para dar paso entonces al Imperio Romano. Octavio, el sobrino en segundo grado de Julio César, fue su heredero y vino a ser conocido como Augusto César. Y en el año 31 antes de Cristo, el primer emperador. El imperio creció en poder y extensión territorial, alcanzando la cúspide bajo el emperador Trajano en aproximadamente el año 116 de nuestra era. Hacia fines del siglo V, el año 476, el imperio romano en el occidente, esa es la parte de Europa, llegó a su fin. Considerando el dominio y extensión que Roma como imperio alcanzó, podemos ver en eso, en esa extensión, en esa expansión, en ese dominio, podemos ver que en eso el cumplimiento de la cuarta bestia se llevó a cabo, pero no en su totalidad. Aunque Roma cumplió el aspecto de poderío y extensión, una importante razón para pensar que eso no completa lo que se nos dice de la cuarta bestia es que en los días, recuerden, los que estuvieron aquí cuando estudiamos el capítulo 2, en los días de esos reyes. ¿Quiénes son esos reyes de la estatua? Los dedos de los pies. En los días de esos reyes que compaginan
son paralelos a los 10 cuernos de la bestia. En los días de esos reyes es que Dios introduce el reino que jamás será destruido. Y eso no ha venido a ser. Todavía lo esperamos. Eso no sucedió con la desaparición de la antigua Roma. Nosotros podemos ver aquí que hay aspectos del reino representado por la cuarta bestia que no se han cumplido. Ninguno de los aspectos de los versículos 24 al 26 fueron cumplidos por el Imperio Romano. Daniel obviamente no podía ver eso. Y había pensado que una cosa había de seguir la otra. Entonces, hay dos aspectos en cuanto a esta bestia. Un aspecto que podemos denominar histórico, todo lo que hemos mencionado con referencia a el Imperio Romano, su caída, y antes de eso, desde luego, su extensión, su dominio, su poderío. Ese aspecto histórico se llevó a cabo. Pero hay un aspecto profético que todavía está en el futuro. Cosas que hemos mencionado particularmente con referencia a los dedos de los pies que corresponden a los 10 cuernos, y en los días de esos reyes entonces es que el Señor lleva a cabo esa justicia, la cual desde luego Daniel esperaba y nosotros también esperamos. El versículo 24 entonces contesta la inquietud de Daniel acerca de los 10 cuernos y del otro cuerno. 24 dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Ya no es un cuernito, ha crecido. Cuando comenzó, Daniel lo vio chiquito, pero ahora, noten, él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ya ha adquirido poder, ha adquirido fuerza y puede subyugar a estos 3 reyes. En el capítulo 2, los dedos no se identifican como reyes, ni tampoco aparece el cuerno adicional. Pero en vista de lo que llamamos la revelación progresiva, entonces vamos entendiendo que ya en este capítulo 7 y luego lo que tenemos aún mucho tiempo después en Apocalipsis, vemos la identificación de los dedos con los pies. Cuando hablamos de revelación progresiva, hablamos del hecho de que no todo fue revelado al mismo tiempo. Y qué interesante que podamos decir esto. En realidad, nosotros sabemos más que lo que Daniel sabía. Que a Daniel se le explicó en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento y en particular el libro de Apocalipsis, que el Señor reveló a Juan concerniente a las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que todavía se llevarán a cabo. Y esos 10 reyes evidentemente son contemporáneos, no sucesivos, pues estarán activos cuando
surja el otro que subyugará a 3 de ellos. Además se menciona que ese cuerno será diferente de los otros, algo que encaja con la apariencia mayor que se menciona en el versículo 20. En Apocalipsis 17:12, pueden anotarlo, y dice ahí que los 10 cuernos son 10 reyes. Y noten, esto está siendo escrito hacia fines del primer siglo de nuestra era, allá por el año 90-95, está escribiendo Juan, y dice que los 10 cuernos son los reyes que todavía no han recibido el reino, no han llegado a ser reyes todavía, en el momento en que Juan escribió. Pero por una hora, es decir, por un tiempo relativamente breve, reciben autoridad como reyes con la bestia. El versículo 25 es otra razón importante para ver que no todo lo de la visión de la cuarta bestia se cumplió con el Imperio Romano y que hay aspectos que todavía están en el futuro. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13 y también lo que acabamos de leer de Apocalipsis 17, versículo 12. Cosas que encajan con lo que leemos en Daniel 7. En Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar tiene 10 cuernos y características que combinan la apariencia de las primeras 3 bestias de Daniel, es decir, leopardo, oso y león. A esta bestia, en los versículos 5 al 7 de Apocalipsis 13, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya leímos algo de eso aquí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como es el caso del cuerno que surgió después aquí en Daniel 7. Noten el versículo 25 una vez más. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos. Es decir, lo que el Señor ya ha designado, seguramente con referencia a, noten que dice, y la ley, con referencia a los tiempos designados que los israelitas, de acuerdo con la ley, habrían de observar. Y seguramente entran otros aspectos como tiempos establecidos, como las estaciones del año y cuántas otras cosas más, no sé. Pero este personaje que es arrogante con lo que dice, lo encontramos no solo aquí, sino que también ya leímos algo de eso en Apocalipsis 13. Esto en el contexto tiene relación, como dije, con sus intentos para cambiar esos tiempos designados. Este cuerno, entonces, todavía está por aparecer y tiene una conexión íntima con el reino que en el futuro será una continuación de la actividad de la bestia con su cumplimiento inicial con el Imperio Romano. Recuerden, digo, con su cumplimiento inicial, porque ese Imperio Romano cumplió inicialmente, particularmente lo que se refiere al poderío que ejerció, la extensión a la cual llegó, la diferencia de todos los demás imperios de hasta entonces, pero llega el momento en el cual
Hay algo ahí en ella que se proyecta a tiempos, como dije anteriormente, desde nuestro punto de vista están todavía en el futuro, particularmente en cuanto a esos reyes y a ese rey en particular, este cuerno pequeño. Ese es el personaje que evidentemente ejercerá control mundial durante la gran tribulación. Noten en el versículo 25 una vez más. Y les serán entregados. Noten, les serán entregados. ¿Quién se lo entregará? Obviamente el que tiene control sobre absolutamente todo. Esto es diseño del Señor. Él permite estas cosas. Les serán entregados en sus manos todas estas cosas por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Cuando estudiamos la situación de Nabucodonosor con el sueño de el gran árbol y luego los 7 tiempos que estaría prácticamente en decadencia, dijimos que tiempos lo interpretamos como años. Y aquí tenemos tiempo, 1, tiempos, 3, y medio tiempo, 3,5. Ahora, leemos en Apocalipsis, permítanme, en Apocalipsis leemos en Apocalipsis 13. Leemos que esto sucede durante 42 meses. ¿A qué equivalen 42 meses? 3 años y medio. De manera que ambos pasajes, uno de ellos entregado a Daniel 500 años antes de Cristo, más de 500 años antes de Cristo, y otro pasaje entregado a Juan 95 años después de que el Señor ha venido. Pasajes que concuerdan en cuanto no solo a pensamiento, pero en cuanto a lenguaje y por lo tanto enseñanza en cuanto a lo que el Señor le indica a Daniel concerniente al futuro, no solo a él, sino a nosotros que estamos estudiando esto ahora. Este es el personaje que ejercerá control mundial. Es el que se refiere a Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Versículos que ya hemos leído anteriormente. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se siente en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios. En el versículo 26, vemos que el juicio al que ya antes se hizo referencia en los versículos 10 y 11 se lleva a cabo. Versículo 26, pero dice mi versión aquí, pero el tribunal se sentará. Reina Valera creo que dice, se sentará el juez. Como mencionaba anoche, prefiero la traducción, pero el juicio se establecerá. En realidad la palabra traducida juez por Reina Valera significa no la persona, sino el proceso, juicio.
Entonces, el juicio se establecerá. Pero entendemos la idea, sea que lo traduzcamos de una forma o de la otra. Y su dominio, es decir, la autoridad que ha ejercido este personaje, le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Llegará ese momento cuando la sentencia no solo se pasará, sino que se ejecutará. Y en el versículo 27, y la soberanía o reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Es ahí donde entra la participación de los santos, que obviamente, como hemos ya dicho, Daniel había pensado en términos de su pueblo, pero que nosotros, en base a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, incluimos a pueblos, tribus, lenguas, que también participarán porque habrán recibido, creído en, servido a el Mesías de Israel. Todo esto, dice, será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino, refiriéndose al Altísimo, será un reino eterno, y todos, interesantemente, los dominios y todos los dominios. Dominio tiene que ver, mencionábamos anoche, con la autoridad para reinar. Y aquí tenemos que todos los dominios, es decir, todos los pueblos, reyes, mandatarios que tengan esa autoridad, les servirán. Todo eso será sometido a él y le obedecerán. El versículo 28, hasta aquí, literalmente el asunto. Hasta aquí el asunto. Una obvia referencia a la visión de este capítulo. Daniel expresa su reacción a lo que vio y la explicación que recibió. Hasta aquí el asunto. Y ahora no te entiendes. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. No es para menos. Los poderidos representados por las bestias causarían opresión a muchos en el mundo, incluyendo desde luego al pueblo israelita. Sin embargo, esto él lo mantuvo en privado. Si nosotros tuviéramos una visión como esa, creo que despertaríamos con un sentir similar, atemorizados por lo que las bestias con características tan raras se les permitiría hacer. Casi seguro que tendríamos más preguntas de las que el mismo Daniel tuvo. Y seguramente hay alguna pregunta en su mente en estos momentos, la cual yo no puedo contestar. Así es que no me pregunten. Pero hay que seguir estudiando. Nosotros, como dije, tenemos más información que Daniel. Tenemos la revelación del Nuevo Testamento con detalles acerca de la iglesia, cosas que Daniel no sabía que iban a suscitar, que el Señor las iba a introducir en un tiempo. Como Daniel respondió con temor y temblor a lo que se reveló. También nosotros respondamos así a lo que vemos que Dios ha revelado en su palabra. Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra
salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. No habla de miedo, pero habla de un temor reverente. Temblamos, debemos temblar ante la magnificencia, la grandeza, la soberanía, todo lo que el Señor es y lo que Él nos ha revelado en su palabra. Pensar y querer saber más del futuro está bien. Entonces estudiemos la palabra, pero no especulemos. Las muchas preguntas que la palabra no nos contesta, mantengámoslas en el corazón. No nos prestemos a teorizar, a suponer, a hacer conjeturas. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que el Señor nos dice que hagamos. Y el propósito, pasando al versículo 15 de este pasaje de Filipenses 2, el propósito dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en el versículo 16 explica el cómo. Lo que el Señor ordena, el propósito y ahora el cómo lo hacemos. Dice el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermanos, aparte de lo que el Señor nos ha dejado, por ponerlo de una forma hasta cierto punto vulgar, estamos fritos. Nada estamos haciendo. De manera que no olvidemos, no hagamos a un lado esta palabra. Qué privilegio más grande para nosotros tener hoy día en nuestro lenguaje lo que el Señor reveló no solo a Daniel, sino que a otros profetas del Antiguo Testamento y a sus apóstoles. Palabras que el mismo Hijo de Dios pronunció y que podemos atesorarlas y vivirlas, practicarlas en nuestra vida diaria. Oramos. Señor, no hay palabras como para expresar nuestro agradecimiento por lo que tú has hecho con nosotros y continúas haciendo, y aún, Señor, lo que todavía harás. Mientras completas la obra que tú comenzaste en nuestras vidas, rogamos que tú nos ayudes a hacer lo que tú quieres que hagamos y la forma en que nos conduzcamos, encontrando las respuestas, encontrando el cómo vivir en estas palabras que tú has dejado de escribir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.